Que la paz de Dios sea con todos vosotros en este momento, en este hermoso día. Hoy voy a hablarles de 4 punticos muy importantes. Espero que el que entre permanezca hasta que la duración del video, que son 10 minuticos nada más. Y quiero de antemano invitarlos para mañana, que voy a hacer live a la 1 de la tarde, por si quieren registrarse a ese momento, los que quieran escuchar, ver este live. Entonces los invito a que se registren con tiempo. Bueno, como les decía, les voy a hablar de 4 puntos muy importantes, y en este caso me tocaría hablar de la Biblia, con la Biblia en la mano, para que haya una sustentación de la palabra de lo que voy a hablar, y escuchen con atención lo que voy a leer. Para principiar, voy a leer Hebreos 10:1, de 10:1 al 6. Entonces escuchen con atención, espero ser breve para que me alcancen los 10 minuticos. Dice en Hebreos 6:1, Hebreos 6:1. Nos habla la palabra, dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Escuchen bien, esto era rudimentos para Pablo. Ya esto pasaba a ser allí de otro lado, a venir acá a la nueva historia, porque había muchos rudimentos. Dice que no echando otra vez no echando otra vez los rudimentos, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, había que hacer otras cosas, dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, don celestial, esto es espiritual, volvieran otra vez a los rudimentos, o sea, a lo externo, a lo que hace el hombre. No, ya esto era celestial, parte celestial. Así que aún todavía siguen en los mismos rudimentos, predicando la misma cuestión, pues predicando siempre los mismos rudimentos de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo. Ahora, en 9.1, Hebreos 9.1, hay una palabra que la tergiversa. La pregunta es, ¿qué es una costumbre? Una costumbre es algo que yo me acostumbro a hacer. Lo hago por costumbre. Cuando es una costumbre, es posible que esa costumbre se pierda. Había anteriormente una costumbre de congregarse en las casas para hablar de Dios, para predicar la palabra de Dios, para hablar de Dios, no tanto predicar, sino para hablar sobre la doctrina de Dios. Entonces algunos se fueron dejando de esa costumbre, fueron dejando la costumbre de congregarse en las casas. Entonces Pablo les dice en Hebreos 9.1, dice, ahora bien, aún el primer... perdón, este no es... Bueno, sí, le voy a hablar de del 9.1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Pero a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya no eran santuarios terrenales, sino un santuario espiritual.
Esto era porque fuimos dignos de darnos la entrada gratuitamente a los atrios de Dios, al trono celestial, directamente cada uno, dice la palabra. En el 10:25 nos habla la palabra, en el 10:25 nos habla la palabra de algo así, no dejando, lo que les iba a decir, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, tenían la costumbre de congregarse en las casas y hablar de la palabra de Dios, pero al dejar esa costumbre, eso, o sea, era una costumbre, se dejó de ser costumbre, no pasaba a ser una costumbre de dejarse de congregar, no, ya dejaban esa costumbre. Yo, por ejemplo, yo digo, yo no me congrego por costumbre, no. Si yo me congregara, no me congregaría con costumbre. Yo no busco al Señor por costumbre. Yo busco al Señor porque es una necesidad buscarlo y porque estamos en ese deber de hacerlo para poder estar con Dios. No es una costumbre. Tiene que ser definitivamente buscar de Dios, buscar a Dios. No tanto buscarlo porque Él no se ha perdido, sino estar con Dios siempre, continuamente, todos los días y todo el día. Entonces eso por costumbre no, porque yo que voy a ir a una iglesia por costumbre, si fácilmente voy a perder la costumbre de congregarme. Entonces para mí no era tener costumbre de dejar de congregarme, sino al contrario, dejaba la costumbre de congregarme y era una costumbre y uno no debe buscar a Dios por costumbre, claro que no. No debo buscar a Dios por costumbre, no porque es una necesidad estar con Él. Ahora, en el 10:19, Hebreos 10:19, me habla de algo muy especial. En el 10:19 me dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así que tenemos libertad de entrar nosotros al lugar santísimo. El lugar santísimo que Dios ha escogido en nosotros es acá en nuestra conciencia. Mejor lugar no ha podido escoger Dios para estar con nosotros. Ese es el lugar santísimo. ¿Cuándo entramos al lugar santísimo? Cuando entramos en meditación profunda con Él. Nos sentamos o nos acostamos o nos postramos de rodillas como queramos, pero entramos en una meditación profunda a tener un encuentro con Dios cara a cara, a hablar con Él directamente en el lugar santísimo. Así que mire las diferencias, toda la palabra ha sido tergiversada. Desde un principio se dice que nos está diciendo que no, nos está diciendo que echemos fundamentos de obras muertas, ya no, esos fundamentos no, ya gustamos es de una entrada a nuestra conciencia, a lo celestial, y lo celestial es espiritual, lo celestial espiritual está en cada uno de nosotros, así que no tenemos que buscar a Dios en ninguna otra parte, en casas de paredes, sino en la propia casa de Él, hecha por sus manos, que somos nosotros. Esto es una aclaración. El que tenga oídos, oiga, como dice el Señor Jesucristo. El que tenga oídos, oiga, porque la verdad, como dice también la palabra, que teniendo oídos no oyen, y teniendo ojos no ven, y con el corazón, que es nuestra mente, el corazón figurado de Dios, no entienden. Entonces ahí les dejo esa inquietud que te pasaría de ser una inquietud a una verdad. Y vuelvo por última vez, yo los invito al live mañana a la 1 de la tarde, donde voy a hablar algo muy especial, donde muchos podrían ser bautizados por el Espíritu Santo, en verdad, como dice la palabra. Somos bautizados con el Espíritu Santo cuando aceptamos a Dios como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas. Que la paz, que la gloria del Señor Jesucristo esté con todos vosotros, la paz de Dios y en compañía del Espíritu Santo esté sobre cada uno.